Dios te bendiga, hermano, hermana. Vamos a continuar con esta serie de las palabras, de las 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora toca el turno a la 6ª palabra, del cual también viene acompañada de una poesía que quiero compartir contigo. Dice así: las músicas del cielo tocan dianas, los mundos prosiguen su carrera, las torres echan a vuelo sus campanas, el pobre mortal contento se recrea. Y sonó por fin la última hora, las nubes parece que dejan de volar. Una sola palabra bienhechora, con ella el Salvador había de firmar. Los astros se paran asombrados, la obra redentora está por terminar. Los hombres están desconcertados y las estrellas dejan de brillar. Todos suspenden un momento sus labores y otra vez el silencio abrumador. Los jardines no exhalan sus colores y el sol no pudo prestarles su calor. Todo es expectación por un momento. Alguien detiene la función terrestre. No se oye un ave que cruce el firmamento y un negro manto cubre lo celeste. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se callan y enmudecen? ¿Quién tiene tanto poder para ordenarlo? El sol, la luna y todo le obedecen, y nadie, aunque quisiera, osará estorbarlo. Vino la oscuridad, parece noche, y Dios esconde al Hijo sacrosanto, para cerrar con oro el primoroso broche que salvará al mundo del espanto. Una palabra más la humanidad espera, sin ella el Redentor no cumpliría la salvación que antes ofreciera, y el mundo pecador se perdería. Aquí me paro extasiado a contemplarlo todo, tan magna obra que por mí, Señor, hiciste. ¿Qué es el hombre que es hecho de lodo, que obstinado en su maldad resiste? El sacrificio perfecto ha terminado, no es necesario hacerlo otra vez. Gloria a Dios, el hombre se ha salvado. He aquí el sello, consumado es. Amén. La 6ª palabra es la culminación de la obra del Señor. Tenemos que recordar que ya son 6 horas los que Jesús tiene colgado en el madero. Ya le habló al Padre, ya pidió perdón por nosotros, ya habló al ladrón que estaba a su lado, a aquel que clamó a él diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya María se encuentra segura en los brazos del discípulo amado. Ya el Señor pasó por esa terrible oscuridad que significa estar apartado de Dios. Ya se sintió desesperado, ya se sintió abandonado. Ha tenido sed y ha pedido de beber, pero aún tiene algo que decirnos. Aquel trago pareció darle nuevas fuerzas. Quizás viviría un poco más, pensarían aquellos que estaban al pie de la cruz. Pero Jesús elevó su voz nuevamente al cielo. ¿A quién clamó? ¿A quién llamó? ¿Al Padre? ¿O quizás al mundo que estaba a sus pies? No lo sabemos, porque lo que dijo no tenía sentido para todos, o cada quien le daba el sentido que ellos creían o pensaban. Solo te quiero decir una cosa: su voz ya no reflejaba dolor, su voz ahora tenía un orgullo, el orgullo del deber bien hecho. El Señor había cumplido ya la misión para la que el Padre le envió a la tierra, a pagar con su sangre el pecado de todo el mundo, a redimir con su sacrificio perfecto a la humanidad de sus pecados. Vamos a leer Juan 19:30 y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el Espíritu. Juan une estas dos últimas palabras en un solo instante, pero Jesús primeramente dijo, consumado es, y después entrego mi alma al Señor. Volvamos a esta palabra porque ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo consumado es? Según el diccionario, la palabra consumado significa terminado, acabado o completo. Para algunos, para los sacerdotes, para los escribas, para los fariseos, quiso decir, se acabó. Ya, es todo. Y ellos suspiraron aliviados porque representaba que ya se había acabado el problema que tenían de saber que Jesucristo estaba trayendo una verdad diferente a la verdad que ellos proclamaban en el templo. Que ellos estaban diciendo que ya no era necesario tanto sacrificio, tantos rituales, que ahora la salvación estaba a las manos de cualquiera que se arrepintiera y viniera al Padre y pidiese perdón. Para los soldados quizás también era el final de un trabajo, ingrato, cruel tal vez, pero al mismo tiempo estaban temerosos porque habían visto demasiadas cosas ese día. Habían visto todas las señales que se habían hecho, empezando por la oscuridad que se ciñó sobre toda la tierra y terminando con tantas cosas que pasaron en ese día. Ellos quizás ya lo que querían era terminar ese trabajo e irse a descansar. También quizás hasta Pilato se sintió aliviado al pensar que al fin se había librado de un posible rebelde para Roma. Quizás él mismo se sentía culpable de esa muerte, pero al final se terminaba todo con la muerte de Jesús. Y para la madre y para los discípulos, ¿qué significó esa palabra? ¿Qué pensaron en ese momento? Ellos estaban desde lejos mirándolo y una vez que se hubieron retirado de ahí, una vez que se hubo terminado, ellos se fueron. Dice la palabra del Señor en Lucas 24, 19, 21, dice que iban dos a Emaús y que Jesús los alcanzó y iba platicando con ellos y les dice, ¿qué pláticas son esas que traen? Y entonces el 19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El Señor quería saber qué había en su corazón, qué pensaban ellos de lo que había pasado. Hizo como que no sabía de qué estaban hablando y entonces ellos confesaron que habían perdido la fe. Porque dice el versículo 21, y nosotros esperábamos que Él fuera, que Él era Él el que había de redimir a Israel y sin embargo, pues ya son 3 días que falleció, son 3 días que murió y no ha pasado nada. Y ya iban de regreso a Emaús, al lugar donde ellos vivían. Ya habían dejado completamente, no se habían quedado a esperar a la resurrección de Cristo porque ni ellos mismos creían. Para María, su madre, fue un gran dolor también ver morir a su hijo. Recordamos que en Lucas 2:35, Simeón le dice que una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él estaba anunciando que Jesús había de morir en la cruz, que había de pagar por los pecados de muchos y que ella iba a sufrir esa pena.
Pero lo que Jesús decía no era lo que nosotros entendemos. Jesús estaba hablando al Padre diciéndole: Padre, he terminado, he hecho la obra que tú me mandaste hacer. He concluido ya el sacrificio por la redención de los hombres. Más de 400 años después, el gran Calvino, en un comentario sobre San Juan, dijo que esta palabra de Jesucristo nos muestra el cumplimiento de nuestra salvación y cada paso de la misma está incluida en su muerte. Esto nos enseña que todo lo que podemos hacer para la salvación de nuestra alma ya está hecho y que en ningún otro lado podemos encontrar la salvación sino en Jesús. Él ya había pagado por nuestros pecados, Él ya había pagado por todo aquello que sabía que haríamos nosotros 2000 años después, y sabía que esos pecados iban a ser cargados sobre Él, y Él lo estaba entregando. Él había decidido, dice, que se despojó a sí mismo y vino a morar entre nosotros. Él quiso voluntariamente, dice en otro versículo: nadie me quita la vida, yo la doy y tengo el poder para volverla a tomar. Él quiso hacer esa ofrenda de amor. Ahora también nos marcó un camino. Dice Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Habiendo cumplido con una sola ofrenda todo lo que era necesario hacer, Jesucristo declara desde la cruz que ya todo está hecho. Nuestra deuda ya ha sido saldada con su sangre, y ya nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Yo te pido que en esta noche recuerdes eso. El momento cumbre de la salvación tuya y mía fue cuando el Señor dijo: consumado es. Es como tener una gran deuda y que te la perdonen y que te la condonen. Un hermano de la iglesia predicaba en una ocasión sobre esta palabra y decía que le había pasado, que él había ido al banco después de jubilarse, había ido al banco para ver cómo estaba su cuenta, porque él todavía debía la casa en la que vivía, la había sacado a crédito y la compañía había sido fiadora de él. Pero cuando él se jubiló, había una cláusula que no conocía él, que decía que una vez jubilado todas sus deudas iban a ser absorbidas por la compañía. Cuando él fue a ver cuánto debía, ya no debía nada. Ya estaba liquidada, nada más tenía que pasar a recoger las escrituras. Qué gozo, qué alegría sintió ese día, porque él pensaba en su futuro. Él pensaba: ¿qué irá a hacer de mí ya jubilado y teniendo que seguir pagando esa casa? Hoy él vive tranquilo, vive feliz, vive contento en su casa propia. No se compara con esto, pero yo quiero decirte una cosa. Jesucristo nuestro Señor pagó por ti, pagó por mí, y ahora esa deuda eterna que teníamos con Dios por nuestros pecados ha sido liquidada. Hoy podemos descansar tranquilos y decir: ya tengo asegurada mi morada. Porque dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar una para ustedes. A partir de este día, del día que Jesucristo selló con su sangre esa palabra, tú y yo y toda la humanidad puede dormir tranquila. Hay salvación, hay vida eterna. Costó mucho, pero ya está pagada.